¿Y por qué hoy, Jorge, eligen hablar con Visión Urbana? ¿Por qué crees? Y para nosotros es bueno esto porque analizando cómo está la historia desenvolviéndose, y es bueno también por ahí uno poder contarnos su historia, contar su vivencia. Muchas veces son a través de hechos fortuitos que uno no quisiera tenerlo, pero llegan a la vida de la familia y eso hace generar un cambio en nuestras vidas. Y también bueno, para que la sociedad pueda ver y saber, ¿no?, la realidad de lo que viven las familias de las puertas para adentro, porque muchas veces se hablan de familias, se hablan de personas por lo que ven por fuera, lo que ven en el caminar, pero es importante conocer la historia por dentro para que, bueno, yo creo que muchas personas luego de esto van a repensar la forma de opinar o de mirar ante situaciones que pasan las familias en San Antonio. Recién hablábamos detrás de cámara la tranquilidad que manejás, y yo te preguntaba si siempre fuiste así, y me contabas algo que te sucedió hace muchos años. Sí, siempre fui una persona tranquila, ¿no? Sin estar en los caminos del Señor, sin estar con Cristo en el corazón. Siempre fui una persona igual, nunca fui una persona impulsiva. Y bueno, también eso por ahí lleva que, como te contaba, ¿no?, que me sucedió en el año 2007, que tuve casi 3 meses con un tratamiento médico, tuve 28 días de terapia intensiva. Me llevó a que se me produjeron úlceras, una gastritis, y eso llevó a que terminara con la extracción del estómago, ¿no? Hoy soy una persona que hace 14 años que vivo sin estómago, pero bueno, fue un cambio, fue un aprendizaje nuevo en la vida. No me impide nada, lo único sí que hay una cuestión alimenticia que tengo que cuidarme porque no tengo el órgano que vendría a ser el purificador, el que depura la comida, no lo tengo, entonces tengo que tener cierto cuidado en eso, pero vivo una vida normal. ¿Y tu casa? ¿Cómo es? En mi casa, te lo puedo llevar, no sé, en el ámbito material, es una casa común, no con grandes lujos, sino una casa normal, de una familia trabajadora. Pero bueno, convivimos con mi esposa, los dos. Como te contaba, ella tiene 2 hijas grandes que viven aparte. Y bueno, la vida es diaria con mi esposa, tratamos los dos en estos 10 años que llevamos también en los caminos junto al Señor, ha sido una vida diferente, tratamos nos afirmamos mucho, nos apoyamos mucho los dos, más allá de lo que sucedió en nuestras vidas, ¿no?, ese hecho que nos llevó a cambiarla, pero sí no cambiar nuestra forma de ser, sino que nos hemos afirmado y tenemos una relación de mucho diálogo y mucha comunicación. ¿Cómo era Ilsen? Contame, Jorge. No, Ilsen era una... Por ahí yo siempre digo, no muchos dicen que uno habla de sus hijos porque es su hijo, no, pero era algo especial porque era una nena que no conocía la maldad, era una nena que no te decía malas palabras, era una nena muy respetuosa en el sentido también, bueno, por cómo fue criada, ¿no? Nuestra nena a los 8 o 9 meses de vida, nosotros llegamos a los caminos del Señor, llegamos al Evangelio con mi esposa. Entonces todo el tiempo de los 5 años de vida ella lo vivió prácticamente viviendo una vida de compadres diferentes, donde no había pelea, donde había diálogo, donde había amor, había contención, había tiempo para ella, tiempo para nosotros, que si voy a analizar hoy en día hay muchas familias que la tecnología ha perdido esa comunión de familia, ¿no? Y bueno, nosotros gracias a Dios la tuvimos con Ilsen, los 5 añitos que ella tuvo una maduración de vida con una buena educación, como todo papá quiere para su hija, ¿no? Y bueno, y proyectando a futuro un montón de sueños y anhelos que quedaron en el camino. Te llevo el 23 de noviembre del 2015. ¿Qué pasó en sus vidas? Y ese día, bueno, fue un día muy duro, porque bueno, yo la llevé a Ilsen al jardín, la traje a las 5:15 al jardín. Yo a las 6 entraba a trabajar, 6 menos cuarto me despido de ella, que estaba jugando a Esperita, ¿no? Estaba sentada en un auto. Y era una nena que cuando tenía, como toda chiquita, no tenía plata en su carterita y quería gastar, quería salir a comprar. Entonces bueno, ese día quería ir a comprar y bueno, la mamá le dijo que no, primero bueno, para que no vaya sola. Entonces bueno, fue con la hermana, fueron a comprar una despensa que estaba a una cuadra de casa. Y
bueno, luego de comprar, volviendo, ella se adelantó porque quería llegar rápido a la casa. La nena, la hermanita, ella estaba embarazada en ese entonces no podía caminar al mismo ritmo que venía Ilsen. Cuando en la esquina ella se adelanta a cruzar, bueno, sucede lo que... o entra una persona con un vehículo a mucha velocidad, dobla en la esquina. Mi nena estaba prácticamente terminando de cruzar la calle, cuando este señor, al venir tanta velocidad, no tiene el dominio del vehículo, entonces el vehículo se le va y la agarra en contramano a mi nena y la pasa por arriba y lo más doloroso del hecho fue que la abandonó. La dejó tirada, se fue, se fugó del lugar. Me llaman a mi trabajo, me avisan en mi trabajo de que mi nena había sido atropellada por un auto. Le aviso a mi patrón, le digo, mirá, me atropellaron la nena, me voy. Agradezco a mi patrón, que en ese entonces tuvo toda la buena predisposición, me subió al vehículo, me trajo, vinimos urgente hasta el lugar, ya estaba la policía teniendo peritaje, y Imelda, que era la hermana que estaba con ella, estaba para ir a un costado llorando, entonces me dice, mirá, ahí se la llevaron al hospital. Entonces me voy en la camioneta hasta el hospital, llego allá, y bueno, ya la encuentro a mi esposa, que estaba esperando en la guardia, mientras los médicos estaban adentro tratando de reanimar a Ilsen. Y bueno, eso sale la doctora que estaba atendiéndola y ya nos da la noticia que no podía hacer más nada, porque bueno, ya su corazoncito se detuvo y no había más nada para hacer. Y bueno, entonces nos abrazamos con la esposa, lloramos y bueno, y fuimos a la sala donde estaba Ilsen ahí. Entonces estuvimos con ella y bueno, y en ese entonces, mientras nosotros estábamos con mi nena en el hospital, mis hermanos, unos cuñados y gente del barrio que se habían juntado, se habían agolpado, querían encontrarlo a este hombre que había atropellado a mi nena y que se había dado la fuga, porque ni siquiera uno entiende que en estos hechos, con el transcurso del tiempo que yo voy conociendo hechos viales, ¿no? Gente le llama un estado de shock, pero uno está en shock y se deja el auto visible para ser encontrado, o se va a la comisaría por miedo a que lo linchen la familia, o deja el vehículo fuera de la casa para que lo encuentren, que sepa que él, porque le cometió el hecho, no, que generalmente es lo que es un shock, ¿no? Una persona que hace algo pero no sabe lo que está haciendo. En cambio este varón había escondido su vehículo, había llegado a su domicilio, había escondido el vehículo, le cuenta a su esposa lo que había hecho, que había atropellado a una nena. La señora ese entonces estaba embarazada, la señora de este varón estaba embarazada y se descompensa, ¿no? Entonces se descompensa y va al hospital. El domicilio de él estaba a media cuadra del hospital. Cuando llega al hospital, el enfermero que la atiende, bueno, le pregunta qué es lo que había pasado, por qué estaba así, ¿no? Entonces ella, bueno, le comenta que estaba muy nerviosa, estaba de nervios porque, bueno, el marido le había contado una situación que había tenido, entonces necesitaba que ser controlada, ¿no? Y bueno, el enfermero la lleva a la sala de guardia para que la atiendan la enfermera mujer y la puedan revisar. Y cuando la señora llega a la sala de guardia, ella se entera de que mi nena estaba en la guardia y ya había fallecido, que no había sobrevivido al accidente. Entonces ahí donde ella relata que el marido de ella había sido el que la había atropellado. Y bueno, el enfermero le dice a la otra que no se vaya de ahí, que trate de quedarse, que llegue la policía para que le puedan tomar la declaración. Y la señora en un momento se va del hospital, pero bueno, hay unos enfermeros que la siguen y de esa manera pudimos dar con el domicilio del que había atropellado a mi hija, ¿no? Porque yo lo había escondido el vehículo, lo había guardado. Entonces uno entiende que eso no era yo. Porque cuando vos ya actúas de manera consciente, sabiendo lo que hiciste, y ya tenés, él en ese entonces había estado llamando a abogado, entonces ya era una persona que estaba consciente de lo que había hecho. Entonces, bueno, ahí llega la policía, bueno, le hacen la pericia, y luego de las pericias nos enteramos que, o sea, había pasado hasta un perro por abajo del auto, para que sabiendo que iba a ser peritado el vehículo, que la policía encontrara el pelo de perro, como que no encontrara el pelo de la nena ahí o nada, ninguna huella de la nena que pudiera inculparlo en su vehículo. Y eso fue lo más triste, ¿no? Ver esa reaccionar de un ser humano hacia el total desprecio hacia la vida, ¿no? Porque eso fue un desprecio hacia la vida. No actuó ni como padre de familia, ni como ser humano, nada, porque no atropelló un animal, ni siquiera un animal se deja tirado. Mientras tanto, la familia que hacía, ¿no? Me contabas de hermanos. Sí, tengo mis hermanos, bueno, uno de mis hermanos tiene un temperamento muy fuerte y andaban dos de mis hermanos con un sobrino, ellos lo andaban buscando
Y yo sabía que si mi hermano lo encontraba, no solamente íbamos a lamentar la pérdida de mi hija, podrían ocurrir otras desgracias más, porque en ese momento no se iba a controlar. Entonces yo, todo el dolor que tenía de estar con mi nena en mis brazos ya sin vida, y tener que estar calmando a mi hermano también diciéndole no hagas nada. ¿Por qué? Porque una persona normal, una persona de trabajo, una persona con una vida digna, cree y confía que hay una justicia que va a actuar. ¿Entendés? Sabiendo que bueno, ya la policía lo había encontrado, dijimos, bueno, ya está, ya la policía lo detuvo, ahora la policía va a accionar y lo va a castigar por todo lo que hizo. O sea, Jorge, vos me estás contando que a la vez, viviendo tu dolor con tu nena en brazos, a la vez tenías fuerzas para poder decirle a los demás que no cometan una locura. Sí, tuve, no sé, yo solo sé que Dios en mi corazón ese día puso una fortaleza tan grande para poder actuar de esa manera, ¿no? Y bueno, o sea, estar con mi esposa, ahí con mi nena, tener que decirle a mis hermanos que no actúen, que no hagan nada, que dejen que la justicia sea la que actúe. Pero ¿por qué? Porque uno no es de la justicia, uno no cree en la justicia por mano propia, que en realidad, bueno, hoy por hoy la justicia no ha actuado. Inmediatamente empezaron a hacer lo que son reclamos, marchas, diferentes manifestaciones. Sí, ese día, bueno, después que yo retiro, que tenemos todo el sepelio de mi nena, que bueno, que lo llevamos al cementerio el otro día, con mi esposa habíamos quedado acá, habíamos quedado en un estado de shock, ¿no? Diciendo, bueno, dejamos que la justicia sea la que vaya a actuar, ¿no? Y uno de mis cuñados me dice, no te quedes, poné un abogado que te ayude porque esto no va a quedar a nada. Y uno al comienzo cree que la justicia te va a defender. Entonces, bueno, comenzamos con las marchas. A una semana del hecho, el 30 de noviembre, hacemos la primera marcha, caminando desde el lugar del hecho, acá en Tierra de los Fuegos, al 1700 más o menos fue el hecho. Desde ahí partíamos la primera marcha hacia la plaza, una marcha pacífica, una marcha donde en ese entonces nos acompañó mucha gente de San Antonio. Mucha gente se sumó a acompañarnos en ese día de dolor, ¿no? También autoridades locales, políticos, mucha gente se acercó, pero no en el rol de políticos, sino en el rol de padres de familia, porque eran dos padres que estaban junto a sus dos hermanas reclamando por la vida de una nena que fue arrebatada injustamente, ¿no? Hablando de eso, en las mismas marchas hubo un episodio que también una persona... Sí, nos ocurrió eso, mirá, justamente ocurrió la primera marcha que hacíamos, que nada tenía que ver con reclamos particulares, que nada nosotros no íbamos a reclamar nada, simplemente íbamos hasta la plaza para que la sociedad supiera que, y más que nada que los que estaban acá en la justicia vean que había una familia, que había un pueblo que se había levantado en contra de un hecho, y para que bueno, que la justicia actuara, ¿no? Y en medio de la marcha tener que, justo en ese entonces, en el año 2015, estaba como intendente Javier Yu, que se acercó a la marcha, pero no se acercó como intendente, como un político, como que alguien que viene para las fotos, se acercó como un padre de familia a acompañarlo, porque con Javier hace muchísimos años que nos conocemos. Entonces se acercó como padre de familia y tener que, en el medio del dolor, en el medio de la tristeza, de la impotencia que teníamos con familia, porque no podíamos hacer nada más que esperar que la justicia actuara, tener que decirle a una persona que estaba en la marcha, que empezó a cuestionar, muchas veces siempre están, y se vive diario y se va a vivir siempre en cada hecho que ocurre en San Antonio, en cada marcha, siempre hay gente inescrupulosa que usa tu dolor como para poder ser visto, para querer aprovechar la oportunidad que no tienen en otros ámbitos, la tienen ahí y quieren llamar la atención, ¿no? Y tener que decirle a una señora que estaba haciendo reclamos al intendente de cosas particulares que nada tenía que ver con el hecho en sí que estábamos reclamando, que era pidiendo justicia por la vida de una nena. Y bueno, entonces eso te lleva a ver qué clase de sociedad es la que tenemos, ¿no? Sí, la respuesta de la justicia, ¿en qué momento empieza a aparecer? Y mirá, esto ocurrió en el 2015. En diciembre del 2015 ahí nosotros somos notificados porque bueno, a esta persona le habían llevado a Viedma, tuvo más o menos 15 días detenido allá en el juzgado en Viedma, y a los 15 días, más o menos para el 15 de diciembre calculamos, nos manda la notificación el juez Musi, que estaba a cargo del juzgado de instrucción, el juez Carlos Musi,
en ese entonces estaba ahí a cargo del juzgado número 4, donde nos notifican de que lo dejaban en libertad, que no nos concedían la prisión preventiva, porque bueno, nuestro hecho, te relato cómo fue, en el año que ocurrió nuestro caso, estábamos con el sistema antiguo penal, no era con la reforma que se logró después en el 2017. Entonces los hechos que pasaran después, el abandono de personas, el ocultamiento de pruebas, entonces no era nada que pudiera aumentar la pena, ¿no? Entonces no se tenía en cuenta. Y por eso no se tuvo en cuenta la prisión preventiva. Entonces el juez nos dice que lo deja en libertad, pero lo deja procesado. Como para calmarnos a nosotros, dice, bueno, te lo dejé procesado, no lo puedo tener más detenido. O sea, como diciéndome, no tengo pruebas para tenerlo detenido. ¿No? Porque dice, él acá llora arrepentido. Y mi esposa le dice, él llora arrepentido, pero ahora, ¿y nosotros que tenemos toda la vida por llorar? O sea que ni siquiera eso este juez tuvo en cuenta, el dolor de familia, la ausencia por vida que íbamos a tener por nuestra hija no iba a volver más. Él iba a volver con su familia, él iba a volver con sus hijos, nosotros no. Entonces eso no lo tuvo en cuenta el juez, no tuvo en cuenta nada de eso, ¿viste? Y bueno, ahí comenzaron, nosotros afirmamos las marchas, hicimos marchas en Viedma también, y seguimos, bueno, como yo siempre dije, creyendo de que la justicia tenía que actuar. Siempre hemos tenido situaciones donde han venido gente a nuestra casa a ponernos un precio por la vida de este varón. Vinieron y dijeron, ¿cuánto me pagáis? Y yo voy y lo termino. Pero no es nuestra forma de ser. Nosotros no pregonamos la justicia por mano propia. ¿Hacerle propuestas para...? Vinieron a hacer una propuesta si nosotros pagamos, porque sabían que la justicia no iba a actuar. Sabían que la justicia no iba a actuar. Entonces digo, no, porque nosotros no somos así. Nosotros somos personas honestas y creemos que la justicia tiene que actuar. ¿Entendés? Si yo, como te decía, todo esto puede ir quizás también porque al estar el Cristo en nuestro corazón con mi esposa nos hacía actuar de otra manera, ¿no? Si no hubiese tenido la Santa Corazón, quizás que hubiese sido yo mismo el que hubiese actuado de otra manera. Pero bueno, hasta el día de hoy, 6 años de esto, seguimos creciendo en la justicia. Pasaron varios años, 6 años, y estamos hablando de la parte de la justicia, pero todavía no hay respuestas concretas. No, esto imagínate que recién en el 2017 tuvimos la primera audiencia, que fue pedida por ellos, por la parte de defensa de él, que nos solicitaban en las etapas judiciales. Hay varios procesos, que primero solicitan la probation, ¿no? Donde él reconoce la culpa, ¿sí? Pero en una forma de arrepentimiento, él pide que nosotros le demos la probation, y ellos hacen un ofrecimiento como para que las familias aceptemos, ¿no? Y lo que más nos dolió a nosotros como familia, y yo creo que a la sociedad también, nos ofreció 50.000 pesos por la vida de mi hija. Él me quería dar 5.000 pesos en 10 cuotas, 5.000 pesos, para que yo le diera la libertad. Para que yo dijera, bueno, el juicio no va a seguir, esto queda acá nomás, volvé a tu casa tranquilo. Pero yo creo que si él, antes de eso, sinceramente hubiese pedido perdón, hubiese reconocido que se equivocó, que actuó mal, quizás hubiese sido otra la respuesta. Pero ante esa prepotencia, ante esa impunidad, tan en forma impune de hablar en este hecho y ofrecer plata por la vida de una nena que no vas a... Entonces no. Acá vamos a seguir hasta que la justicia realmente condene como tiene que condenar, ¿no? Que él sepa que cometió un error, y la única forma de alguien hacerle ver el error es cuando vos sos detenido, estás en prisión, estás lejos de tu familia. Ahí es el tiempo donde vos empezás a reaccionar y sabés que hiciste malas cosas, por eso estás en un lugar, te apartaron de tu familia. Estamos hablando que estamos en 2021 y él no está preso. No, él tuvo 15 días detenido nada más. Fueron los primeros 15 días de la etapa investigativa donde el juez Musi determinó, como te decía al principio, darle la prisión, procesarlo, pero dejarlo en libertad. Entonces, llegado hasta el 2017, nosotros con la Fiscalía y nuestros abogados, entonces estaba el doctor Argüez, el doctor Torres, quienes son los abogados que me defendieron en el proceso. Hoy sigue el doctor Torres porque el doctor Argüez ya pasó a ocupar otro cargo en el público. Y entonces, bueno, la doctora Sagui, que fue en el 2007 tomó la audiencia,
Bueno, ella rechaza la provisión, los abogados defensores de él acuden a casación, que es un organismo que está en el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, y hasta ahí venía todo favorablemente a nosotros, porque el Tribunal de Casación le niega la provisión, le dice no le corresponde que le den la provisión, le corresponde que vaya a un juicio oral, dice, porque bueno, puesto por los jueces, ¿no?, del Tribunal Superior de Río Negro, en el escrito dicen que por cuantos hechos viales se viven en la provincia necesita que haya una condena. Para nosotros como familia y los abogados es un paso importante que el Tribunal de Río Negro le rechace a ellos y diga que necesita ser condenado. Entonces creíamos que las marchas en San Antonio, las marchas en Viedma, el estar frente a tribunales con las fotos de mi nena, los carteles, porque a veces lamentablemente hay que hacer las cosas mediáticas para que la justicia actúe también. Porque si vos vas por la buena senda siempre se te empiezan a cerrar las puertas. Entonces esto es bueno para que dar la difusión a los casos, los medios, porque ayudan muchísimo. Aparte para también tomar conciencia de que pasaron 6 años y todavía no hay una respuesta concreta con la persona que quitó la vida de tu hija. No, y bueno, mira esto del 2017. En el 2018 llegamos al juicio oral. En el juicio oral ahí, después de 2 días de declaraciones de testigos, todo, de alegatos con los abogados defensores como el abogado de él, la jueza Zagari determina condenarlo a 3 años y medio de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación, ¿no? La doctora Zagari toma en cuenta ¿por qué? Porque dice que, bueno, la ley de tránsito dice que hay una velocidad máxima en calles aledañas donde uno puede circular con el vehículo, ¿no?, que hasta 40. Pero la doctora dice, como el hecho ocurrió cerca de 2 colegios, tanto Primavera en 2 colegios educativos, la doctora dice, no, acá dice, yo condeno, ¿por qué? Porque el conductor tendría que haber llevado el vehículo a la menor velocidad posible, dice, para tener el total dominio de ese vehículo, ¿no? Cosa que esta persona no cumplió. O sea, la velocidad que atropelló a mi nena y cómo la dejó, y por los golpes que tenía, te das cuenta que iba a una velocidad mayor que las que estaba permitida. Entonces dice, por este motivo, yo condeno, dice la jueza, a 3 años y medio de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir, ¿no? Nosotros como familia encontramos un poquito de paz, encontramos un poquito de descanso, porque decía, bueno, la justicia está actuando, o sea, con lo que nosotros creíamos al comienzo, estamos teniendo respuesta. Entonces, bueno, la etapa sigue, porque esto nunca, la etapa judicial no es algo que uno dice, bueno, lo condenó, lleva preso, tiene un montón de burocracia que hay que seguir, papeleos que hay que seguir, y donde las familias seguimos con el dolor. Nunca podemos tener el duelo, porque hasta que esto no se cierra, el duelo no lo puedes tener, porque está latente continuamente, la historia de tu nena está continuamente, muchas veces tenés que volver a relatar, volver a vivir, continuamente estás viviendo lo que pasó hace un par de años atrás. Una de las preguntas que te quiero hacer, ¿por qué determinan que él merece estar libre? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que dicen? ¿O las mismas personas que le tocan defender a él utilizaron para que esto quede así? Mirá, el abogado defensor de él en el juicio tomó algo muy claro, ¿no? Yo lo contaba, nosotros cuando mi nena nos la entregan, ya que no podían hacer más nada, nosotros al verla con esa ropita toda sucia que estaba de la tierra, todo lo que tenía, con mi esposa le cambiamos la ropa, ¿viste? Le pusimos ropa limpia. Y tan astuto el abogado defensor de él, que en el juicio toma en cuenta de que, según el peritaje policial, no había huella del rodado sobre la vida de mi nena, sobre la ropa de mi nena. El abogado de él toma en cuenta eso y dice, no, acá no hay rastro de ruedas que haya pasado sobre el cuerpo de la nena. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando la policía manda a hacer el peritaje, nosotros la habíamos cambiado. Nunca nadie a nosotros nos dijo, no la toquen o no le cambien su ropita porque todavía está en etapa judicial, hay que hacer... Nadie se acercó, ningún policía, nadie vino y me dijo, mirá, la nena hasta que el juez no la libere el cuerpo no la puedes tocar, no puedes hacer, nadie nos dijo nada. Vos fíjate lo que vivimos como familia, todavía ese tipo de atropello, porque nadie te dice, o te guían lo que tenés que hacer ahí, en ese caso, porque uno lo que quiere es agarrar el cuerpito de su hija y llevártelo y tenerlo porque no sabes qué hacer. Entonces bueno, y se ve que cuando la nena la pasan a la morgue ahí, le habían sacado fotos, le habían hecho toda la policía y esa la astucia del abogado, ¿no? Para
para poder llevar un descreimiento o querer hacer dudar a la jueza a la hora de condenar. Si bien la jueza no lo tuvo en cuenta y la jueza sabe y condenó, pero sí lo tuvieron en cuenta aparentemente cuando ellos van a casación en el año 2018 en el Tribunal Superior de Río Negro. Vuelve de vuelta la causa ahí. Una causa que llevaba 4 años casi. No había habido modificación de nada, no habían habido cambios en la carátula, no habían habido testigos nuevos, no habían pruebas, eran todas las mismas que comenzó en el año 2015. Había un rechazo del Tribunal de Río Negro donde le dijo que necesitaba ser condenado, que no le daban la probation. Y ahora el mismo tribunal, con los mismos argumentos, nos da la noticia en octubre de 2018 de que no solamente nos sorprende la respuesta, sino que lo absuelve. Él hoy en la justicia rionegro, en la justicia rionegrina, está absuelto de culpa y cargo. Para la justicia de Río Negro, esta persona no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de mi hija. Ellos lo que aducen es que la responsable es mi nena, ¿por qué? Porque cumplió la ley de tránsito cruzando por un lugar que no estaba habilitado, que lo habilita la ley de tránsito, ¿no? Al cruzar por mitad de cuadra, entonces la ley de tránsito no te habilita, no te hace responsable a vos de tu propia muerte. Entonces, ese fue el fallo del Tribunal de Río Negro, lo cual a él, esta persona es absuelto totalmente. Y nosotros como familia tenemos que seguir golpeando puertas a 6 años, estamos 6 años, y el fiscal general de Río Negro me llama y me dice, mira Jorge, dice, es inentendible el espacio que recibimos de parte del Tribunal de Río Negro, no lo compartimos, doy gracias a Dios que el fiscal no compartió ese fallo, y por eso por hoy la causa está en la Corte Suprema de Justicia, esperando que el último organismo del país, y con la última esperanza que tenemos puesta en los jueces, todavía siguiendo creyendo en la justicia, que se pueda lograr cambiar este fallo. ¿Por qué te cuento esto? Porque no solamente se perdió una nena, si este fallo queda firme en Río Negro, todos los niños menores que se han atropellado en la calle son responsables de su propia muerte. Es terrible lo que me estás contando, Jorge, y me hace pensar y llevarte para el proceso que pasaste, vos y tu familia, porque me estás contando de que desde que pasó en el 2015 fueron luchas y luchas, golpeando puertas, viendo qué va a pasar, que los escuchen, pero su intimidad, ¿cómo estabas vos? ¿Cómo estaba tu esposa, sus hijas? No, fueron momentos muy duros. Fueron 2 semanas que estuvimos con mi esposa acá, yo no trabajaba, dejé 2 semanas sin trabajar y llegaba la noche y no escuchar esa vocecita que te recibe, ¿no? Cuando vos llegas de tu trabajo, cuando vos golpeas las puertas, que te están esperando así como para asustarte, que tu nena te quiere recibir, y no recibir eso, no encontrar nada, encontrar vacío, silencio. Fueron un tiempo, hasta hoy es muy duro, si bien hoy por ahí con el transcurso del tiempo y todos estos procesos he madurado un poco, más allá de que por fuera, hacia el exterior uno muestra una personalidad, como siempre dije, ¿no? La intimidad, el dolor es mío y yo lo tengo de la puerta para adentro, es propio mío, y hubo muchos procesos muy grandes. Yo estaba haciendo una carrera terciaria, quedé frustrada porque mi mente no se podía enfocar en nada, no tenía la cabeza para nada. Fue un tiempo que por monotonía del cuerpo te levantabas, salías, volvías, entrabas, pero no tenía sentido, ¿no? Y mi esposa, bueno, ella mucho tiempo vivió lagunas mentales, pasó por situaciones donde no se acordaba lo que había pasado, hasta que pasó el tiempo pudo comenzar a recordar y en ese tiempo recordar es como que volvió de vuelta todo a revivirse y cada vez que tenés que nombrar, contar lo sucedido, a veces no tenés palabras para poder expresar, a veces no hay con palabras para expresar lo que el vacío que uno tiene. Vos imagínate que yo, hoy por hoy, en las noches duermo abrazado a un oso que era de mi nena. Un oso que le he puesto una remerita con los patitos de ella. Que es lo que tengo para abrazar todos los días. Hoy, como contabas al principio, sos pastor
junto con tu esposa. ¿En aquel momento ya ejercían como pastores? No, en ese entonces éramos hermanos, solamente nos congregábamos. Nos congregamos con la pastora Norma Herrera, que en ese entonces estaba al frente de la obra. Fue muy duro ver la realidad, yo sé más o menos a lo que vos querés llegar, porque a veces uno tiene que vivir, experimentar muchas cosas, tanto en la vida natural como en la vida espiritual, para que el día que vos tenés que administrar una obra no puedas cometer los mismos errores, ¿no? Y sentir el abandono que sentíamos por parte de los hermanos, decíamos, no entiendo por qué no somos acompañados, no entiendo por qué no viene alguien a golpearme la puerta y darme un abrazo. A veces no necesitas palabras rebuscadas, pero necesitas un abrazo. Entonces vos te sentís cuando sabés que en el área espiritual se está moviendo gente con sentido, no por quedar bien, sino con sentido en su corazón, de decir, bueno, y todas las marchas que hacíamos nosotros, hacíamos las invitaciones, publicábamos por las redes sociales, publicábamos por todo, y llegaba el día de la marcha y era tu familia, vos y algunos amigos nada más que llegaban a acompañarte, y yo no entendía, uno no entiende por qué una forma de desprecio o no sé cómo llamarlo, ¿no? El que no puedan actuar, acompañarte, si bueno, es una niña, es una hija de Dios que partió, porque no era una nena de cualquier familia, era una nena de una familia cristiana que estaba caminando en los caminos. Entonces vos decís, ¿cómo no te van a acompañar? ¿Cómo no están para actuar, no? Pero bueno, yo siempre dije, ¿no? Mientras Dios esté con mi esposa, conmigo y sus dos hijas, era lo único que teníamos para seguir. ¿Hoy pensás en la persona que le quitó la vida a tu hija? Sí, nosotros siempre con mi esposa estamos orando al Señor, viendo lo que Él nos prepare, porque sabemos que va a haber un tiempo donde vamos a estar enfrente de Él. Se le hemos pedido al Señor tener un tiempo de estar enfrente de Él, para que este varón, si la justicia terrenal no logra hacer nada, pero sí, bueno, ir con la justicia divina, la justicia de Dios, y llevarlo al reconocimiento en lo personal de Él, para que Él pueda reconocer que actuó mal, y Él pueda, al reconocer eso, saber que actuó mal, y pueda ver en sus hijos, ¿no? En su familia, en su descendencia, de cortar eso que le hizo mal. Porque si Él no se arrepiente de lo que hizo, es como que eso es una tradición que sigue en la familia, y los hijos van a hacer lo mismo. Y más sabiendo que hay una justicia que no condena, entonces siguen haciendo lo mismo, ¿entendés? Nosotros con mi esposa siempre lo marcamos, lo charlábamos, ¿no? Un poquito lo que es el área espiritual. Cuando Caín mató a su hermano Abel, el Señor reclamó la sangre de Abel, se reclamó a Caín. Entonces nosotros decíamos, ¿no? Orando al Señor, decíamos, bueno, Señor, nosotros en este varón te reclamamos la descendencia que nuestra hija fue frustrada por él. Y que él pueda tener un pesar, un sentir, decir, bueno, hice algo mal, y bueno, ver de qué forma poder llegar también al Señor él y poder cambiar eso y poder cambiar el futuro de sus hijos, ¿no? Que es lo que realmente como cristiano uno anhela, ¿no? Poder lo que viviste, transformarlo en algo de bien para que no siga ocurriendo en el resto. Y por última pregunta, ¿por qué seguís luchando? Y nosotros, mira, cuando empezamos a analizar y vernos con mi esposa, que ya nosotros no teníamos más hijos, ella era mi única hija. Con mi esposa hace 20 años que estamos juntos y era la única hija del matrimonio. Las dos más grandes son de otra pareja anterior de mi esposa. Así que mía era la única hija. Yo hoy no tengo más hijos por quien sigue luchando, por quien sigue velando, ¿no? Pero sí quedó un sentir hacia mi persona y hacia mi esposa de poder luchar en esto para que no haya familias que tengan que pasar como nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que en San Antonio han pasado por lo mismo y sus casos han quedado en el olvido porque no han tenido quizás la fuerza, el acompañamiento para poder seguir. Y yo doy gracias a Dios que Dios me ha abierto muchas puertas. Yo siempre reconozco, nunca pongo una bandera política, ¿no? Porque las puertas que he golpeado todas se me han abierto, y si es por eso hoy mi causa está en Buenos Aires y tengo la posibilidad de llegar porque los medios sí me lo permiten de poder llegar, tanto sea de un cuerpo político u otro, siempre tengo me facilitan los recursos para poder viajar,
Es por eso que he seguido con esta causa luchando, porque si lo tuviese que hacer yo de mi economía personal, no podía haber hecho nada. Lamentablemente, hoy en día, la justicia se mueve a través del dinero. ¿Querés justicia? Tenés que tener dinero para moverte, tenés que tener dinero para viajar. Hoy vos imaginate que la causa de mi nena está a 1200 kilómetros de acá. ¿Cómo hago yo, un simple empleado de comercio, para poder llegar hasta allá y tener que solventar a un abogado? Y yo doy gracias a Dios que Dios me abrió las puertas, porque hoy tengo abogado en Buenos Aires que no he tenido que poner plata para tenerlo. Entonces, creemos de que Dios va a obrar en este tiempo, creemos de que Dios va a mover su mano, y no solamente por nosotros, sino tiene que mover su mano a favor de una sociedad para que, como te decía hoy, ¿no?, que los niños menores no sean condenados, que los niños menores puedan salir a la calle y estar seguros de que, como padre, vos sabés que tenés tu chico, vos mismo como persona grande salir a la calle y estar seguro de que la gente a través de este tiempo tiene que cambiar su forma de pensar. Ese es el anhelo que tenemos y el por qué estamos luchando hoy en día y el por qué seguimos hasta hoy. Hemos comenzado a formar una asociación civil para defender a todas las víctimas de siniestros viales. Estamos trabajando para poder defender esto. Estamos luchando con otras ONG ahora para poder lograr a nivel nacional el alcohol cero al conductor. Estamos luchando con otras ONG ahora para llevar la velocidad máxima a 30 kilómetros dentro del ejido urbano. Pero no por una cuestión nuestra, ¿sabe por qué? Porque una persona que es atropellada a 30 kilómetros tiene 70% de seguir vivo. Entonces, ese es nuestro objetivo hoy de seguir luchando. Lograr cambiar la justicia, que hasta, como te comentaba, es si la Corte Suprema de la Nación falla en contra nuestra, hay ONG que ya estamos esperando para irnos directamente a los organismos internacionales donde están los derechos de los niños y seguir peleando para que esto cambie. Porque esto no puede quedar así. Este fallo no puede quedar firme, porque es una condena a todas las sociedades, a todas las familias, a todos los niños menores están siendo condenados con esto. Y ese es el porqué. Y no solamente el porqué humano. Hoy, estando, como me preguntaba, al frente de una obra, siendo un pastor, entonces yo tengo que pregonar la vida de Cristo, tengo que pregonar la verdad del Señor. Y a mí me manda a velar por el resto, a orar por el resto de las personas, para poder ayudar. Nosotros tenemos que salir a ayudar, no tenemos que estar encerrados. Entonces, una forma de esto que el Señor me ha llevado en este caminar, estos años que llevo, hemos participado en muchos encuentros, hasta internacionales, de seguridad vial. Y con mi esposa hemos aprovechado ese encuentro para también hablar nuestro caso y también llevar la palabra del Señor para consolar corazones, para fortalecer familias, porque esto te destruye. Estas situaciones, nosotros hemos visto, hay familias que han quedado destruidas, los matrimonios separados, a causa de, ¿por qué? Porque viene la culpa. Cuando vos no tenías Cristo en tu corazón, viene la culpa. Si nosotros con mi esposa no hubiésemos estado aferrados a la fe, no sé lo que hubiese sido nuestro matrimonio hoy en día. Si hubiésemos estado juntos, si yo estaría preso porque lo hubiese ido a buscar a él. Pero lo que sí sé es que Dios nos colocó a nosotros esa fortaleza para poder, por la memoria de nuestra hija, luchar por la salud de los niños que queremos que vivan libremente. Por eso con nuestra ONG, el fundamento